Ahora miremos otro ejemplo que nos va a servir para profundizar y entender un poquito más en qué consisten estas estructuras de decisión. Bueno, nuestro problema dice lo siguiente. Se requiere de un programa que permita leer la cédula, el salario básico y el año de vinculación de un empleado y que permita calcular su salario neto sabiendo que tenemos una serie de condiciones, una serie de restricciones. Sabiendo de que si el empleado gana más de 1.200.000 y entró a trabajar después de 1990, se le debe descontar un 8%. Pero si él gana 550.000 o entró a trabajar en 1990, entonces se le descuenta el 2%. En el caso de que no se dé ni que gana 1.200.000 o 550.000 o no se cumplan las condiciones anteriores, pues simplemente se le descontará el 5% de su salario. El programa debe imprimir la cédula y el salario neto del empleado. Para poner un poquito en contexto este problema, el salario neto, para quienes de pronto no sepan, es aquel salario o el valor que recibe un empleado después de todos los descuentos que se le hacen, ¿sí? Ya sea por salud, por pensiones, en fin, ¿sí? El descuento que se le hace, o sea, ya el salario total que recibe el empleado después de los descuentos realizados. Veamos pues en detalle el análisis de este problema. Una vez más recordemos el uso de la metodología para poder resolver los algoritmos. La metodología nos va a servir mucho para entender cómo desarrollar este algoritmo, empezando por analizar el problema. Si no tenemos claro cómo hacer el problema, sí, no vamos a poder continuar con el desarrollo de todas las instrucciones que el algoritmo así lo demande. Para esta oportunidad debemos identificar entradas, salidas y proceso. En este caso puntual de este problema, nuestras entradas son la cédula, el año y el salario básico. Nuestras salidas serían el salario neto, ¿sí? Y la cédula. Pero nos preguntamos, ¿cómo va a ser el proceso? Pensemos cómo va a ser ese proceso. ¿Cómo yo obtengo el salario neto basado en esas condiciones o restricciones que me planteaba el problema? Miremos, pues, cómo podemos resolver ese problema. Acá tenemos, ¿sí?, la parte relacionada con el proceso. En el proceso, entonces, nos centramos a evaluar cada una de las condiciones o restricciones que nos planteaba el problema. Entonces, si empezamos a evaluar ese salario neto y nos empezamos a preguntar si el empleado gana más de 1.200.000 y entró a trabajar después de 1990, pues se le debe descontar un 8%. Cuando se cumpla esa condición, entonces entramos a descontarle a ese salario básico el 8%. Pero si gana menos de 550 o entró a trabajar, ¿sí?, en 1990, pues le descontaríamos el 2%. En cualquiera de otra opción que se presente, entonces entraríamos a descontarle solo el 5%. Y recordemos que el programa debe imprimir la cédula y el salario neto del empleado. Veamos pues cómo podemos hacer el diseño de este algoritmo utilizando nuestro pseudocódigo. Acá tenemos esta opción. ¿Sí? Recordemos que todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Entonces en esta parte del pseudocódigo contamos con nuestras variables de entrada y variables de salida. Y encontramos la cédula y el año como un tipo de dato entero, encontramos el salario básico y el salario neto como tipo real, y tenemos nuestras instrucciones que nos van a pedir, ¿sí?, el valor de cada uno de los datos de entrada, la cédula, el año y el salario básico. Y por último tenemos las opciones de salida que nos está solicitando el problema. Una de ellas es imprimir la cédula del empleado y el valor del salario neto. Pero todavía nos queda faltando cómo podemos representar esta opción en este proceso. Entonces vamos a ver para ello cómo podemos resolver ese problema. Entonces utilizamos el if-else como lo habíamos utilizado para calcular
el mayor de edad. En este sentido, vamos a encontrar que hay algunas variaciones con respecto al ejemplo anterior. Este es un ejemplo un poco más complejo, ¿sí?, que el otro que era más sencillo. Entonces ya teníamos esta primera parte y nos faltaba expresar las condiciones o restricciones del problema. Entonces una de esas restricciones es si ese salario básico es mayor de 1.200.000 y el año es mayor de 1990. ¿Qué pasa? Si eso se cumple, ¿sí?, el salario neto se va a calcular de la siguiente manera. Es decir, yo al salario le hago un descuento del 8% y le resto ese descuento al salario básico. Y eso es lo que va a representar mi salario neto en esta condición inicial. Pero resulta y pasa que si no se cumple esta condición, yo tengo que entrar a preguntar si ese salario básico es menor que 550 o el año en que ingresó el trabajador es igual a 1990. Si se cumple esta condición, entonces el cálculo del salario neto sería descontarle el 2% a ese salario básico, ¿sí?, y se lo restamos a este salario básico y tendríamos nuestro valor del salario neto. Pero, ¿qué pasa si no es esta condición ni es esta otra? Entonces, cuando no se cumple ninguna de las dos anteriores, pues simplemente calculamos el salario básico y le obtenemos un descuento del 5%. Entonces, obtenemos el descuento al multiplicar por 0.05, que representa el 5%, lo restamos al salario básico y el valor que se obtenga se va a almacenar en la variable del salario neto. Y una vez yo haya hecho estos cálculos, pues ya el paso siguiente de nuestro algoritmo es imprimir la cédula e imprimir el valor del salario neto. Si continuamos con nuestro ejercicio, valdría la pena, según nuestra metodología, realizar una prueba de escritorio. Para el caso de estos datos que tenemos, los valores o resultados de salida del salario neto son los siguientes. Veamos por qué. Si yo digito este número de cédula y tengo un año de vinculación a partir del 2000 y tengo un salario básico de 1.300.000, entonces, ¿en cuál condición según el problema estaría? Pues entonces miremos, el salario es mayor que 1.200.000 porque fue 1.300.000 y el año de vinculación es mayor de 1990 porque se vinculó en el año 2000. Entonces el cálculo de este salario neto entraría en esta instrucción y ejecutaría el 8%. Entonces nos daría el valor de 1.196.000 pesos. Si se ejecuta esta condición, ya no entraría a ejecutar ninguna de las otras condiciones. Esto sería para el caso de este primer dato que tenemos acá. Si miramos esta otra opción, ¿sí?, en este número de cédula, con un año de vinculación de 1990 y con un salario de 400, el salario neto sería de 392.000, nos dice esta prueba de escritorio. Pero miremos por cuál camino tomaría según nuestro algoritmo. Entonces tendríamos que esa opción se iría por esta segunda condición, porque el salario es menor que 550, porque el salario que nos está diciendo la prueba es de 400.000, pero el año de vinculación es de 1990, o sea, no tendríamos problema porque se cumpliría al menos una de las dos condiciones. Entonces entraríamos a ejecutar el salario neto, ¿sí?, a través del 2% de descuento. Si seguimos con esta última prueba de escritorio, para estos valores, en donde el año de vinculación es 1985 y el salario básico son 2 millones, entraríamos entonces a mirar en cuál de esas condiciones que hemos planteado en nuestro algoritmo entraría a evaluarse. En este sentido, entraría por defecto a ninguna de estas dos, se evaluaría porque no cumplirían con los requisitos, dado que el año de vinculación no es mayor de ni 1990 ni es igual a 1990 y el valor es de su salario son 2 millones. Luego no cumpliría ninguna de estas dos condiciones, luego entraría a ejecutar esta última opción.
entonces obtendríamos un descuento del 5%, quedando con ello 1.900.000 de salario. Y así, de este modo, tendríamos unas pruebas de escritorio válidas para continuar con el desarrollo de nuestro ejercicio. Una vez ya hemos hecho nuestro pseudocódigo, pues pasamos a codificarlo utilizando el lenguaje de programación. Entonces, en esta oportunidad, nuestro lenguaje de programación Python nos ofrece esta estructura para representarlo. Entonces, recordemos el if, el else, ¿sí? Los dos puntos son claves e importantes de acuerdo a la sintaxis que nos ofrece Python. Entonces, miremos cómo podemos entonces traducir este pseudocódigo en este lenguaje de programación. Tenemos esta expresión, prácticamente quedan igual. Cambiamos este i por el and, el operador, ¿sí? Que hemos aprendido, el operador lógico, y mantenemos la expresión, salvo que le agregamos los dos puntos y agregamos nuestro if. Si, entonces, o if, se cumple esta condición, recuerden, identar las instrucciones en nuestro lenguaje de programación, ¿sí? Nuestras instrucciones en este caso es una solamente, que es el cálculo del salario neto, ¿sí? Haciéndole un descuento del 8%. Pero si esta condición no se cumple, entonces vamos al else, de lo contrario. Entonces, de lo contrario, preguntamos si se cumple esta otra condición. Aquí tenemos otro operador lógico que es el OR, ¿sí? Las expresiones están casi realmente iguales, cambian, ¿sí? Nuestros operadores lógicos, como los expresa Python. Recuerden usar los dos puntos, la indentación, ¿sí? Una vez más, la instrucción cuando ésta se cumpla es un descuento del 2%, y si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, entonces utilizamos un else, ¿sí? Que sería como el por defecto. Si no es una ni es la otra, entonces por defecto, ¿cuál valor entraríamos a calcular de nuestro salario neto? En este caso sería un descuento del 5%. Entonces, de esta manera tendríamos nuestra traducción al lenguaje Python. Y aquí ya tendríamos todo nuestro algoritmo ya representado en el lenguaje de programación Python. Entonces tendríamos acá nuestras variables de entrada, ¿sí? Pidiendo la solicitud de los valores, en este caso la cédula, el año, el salario, el proceso como tal y nuestra salida. Aquí estarían implícitamente los componentes que hemos aprendido a lo largo de este curso que debe tener un algoritmo. Por último, para cerrar con este ejercicio, encontramos un video de ejecución, ¿sí? Con una prueba de escritorio del ejercicio que acabamos de realizar. Si lo ponemos en ejecución, ¿sí? Vamos a encontrar todos los detalles, ¿sí? Que nos está mostrando el video. Y podemos ver en más detalle y con más detalle y espacio y tiempo cómo se lleva a cabo la prueba de escritorio de este ejercicio. En esta oportunidad terminamos con esta tercera parte de la explicación del contenido de la unidad, que es el if-else.